enseñarle a usted hoy a tener un espíritu fuerte, un espíritu activo, un espíritu ganador y un espíritu vencedor. Dice la Biblia en las Américas, habla del espíritu. Otras versiones dice el ánimo, otras dice la actitud del hombre. Pero el original tiene que ver con el espíritu que hay en el hombre. Dice la Biblia, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, débil o pusilánime, ¿quién lo puede sobrellevar? O sea, un cuerpo con un espíritu débil, el cuerpo tiene que darle ánimo al espíritu para que no se muera antes de tiempo. Ahora imagínese lo importante que usted se levante con un espíritu que pueda soportar no solamente la enfermedad, sino todo demonio, toda crisis, toda circunstancia, todo ataque del diablo, porque usted tiene un espíritu fuerte. Y no me refiero al Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios desarrolla el potencial de su propio espíritu. Porque dijo Pablo que lo espiritual se entiende con lo espiritual. Y dijo Pablo que el Espíritu de Dios, cuando el hombre habla en lenguas, el Espíritu de Dios habla misterios con el espíritu del hombre. Ahora me refiero a tener un espíritu fuerte, a levantar tu espíritu de fe, a levantar tu carácter espiritual. Cuando hablo de un espíritu fuerte, me refiero a un espíritu de un ganador o de un vencedor, de alguien que no se rinde jamás. Yo dije de alguien que no se rinde jamás. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos tienen aquí un espíritu de ganador? Es algo que a pesar de que tengas cansancio, que te duela todo el cuerpo, que tengas desánimo, que estés pasando por el valle de sombras de muerte, tú siempre te levantas porque hay algo dentro de ti. Hay algo dentro de ti que te impide que tú te rindas o que tú retrocedas. Dígale a su hermano, levántate. Dígale, ten guánamo, ten fortitud espiritual. Gloria al Señor. Para lo que Dios va a hacer en este tiempo, para toda esta guerra que hemos declarado en el Espíritu, para todo este movimiento de intercesión, de oración, de ayuno que Dios está convocando en el país a través de nuestros líderes espirituales, se requiere que tú tengas carácter y que tú desarrolles, Dios necesita que tú desarrolles una actitud dentro de ti que no se raje o que no se rinda. Jesús le dijo a los discípulos, en este mundo tendréis aflicciones. En este mundo vas a tener problemas, dificultades. Pero le dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y de esa actitud te hablo, de esa actitud que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Gente con pantalones espirituales, diga conmigo, grítelo, diga, yo no me rindo. Diga, yo no vuelvo atrás. Qué poderoso que usted pueda controlar a través de su espíritu sus emociones. ¿Sabe lo que es la iglesia? La iglesia es un manojo de emociones. Y quieren estar sintiendo todo el tiempo. Quieren estar sintiendo. Y si se sienten bien, adoran a Dios. Si se sienten mal,
ya dejan de adorar. Si tienen algo se alegran, pero si no lo tienen se derrotan. Dios necesita levantar una clase de personas, no gente con espíritus gallinas, no gente que la primera salga huyendo, no gente que diga tengo problemas, voy a dejar mi llamado, voy a dejar mi servicio y voy a dejarlo todo porque no aguanto más. Con esa clase de gente Dios no puede contar en este tiempo. Ahora bien, nosotros más que un cuerpo somos un espíritu. Somos un espíritu. Debemos aprender a mantener nuestro espíritu. Número 1, nutrido. Número 2, fuerte. Y número 3, afilado. Usted tiene que alinear su espíritu de forma que su espíritu esté nutrido. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes les gusta alimentar su cuerpo? No me responda. Algunos lo alimentan más que de lo que deberían alimentarlo. Bien, entienda algo: el espíritu hay que nutrirlo. Y el espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Con todo lo que usted puede desarrollar en el espíritu. El ayuno es una forma de fortalecer tu espíritu. No obstante, aunque este cuerpo mortal terrestre se vaya deteriorando, mi espíritu se renueva o se pone nuevo o se rejuvenece cada día. Cada día. Gloria al Señor. Una diferencia de cuántos años usted cumplió de edad, pero cuántos años refleja su espíritu que tiene. Si usted deja de renovarse, su espíritu se envejece. Y no hay peor cosa que envejecer por dentro. Por fuera no hay remedio. Busque las cremas, busque los cosméticos, échese lo que usted quiera. Póngase una cola bien prensada, mujer, para que las arrugas se planchen. Haga lo que quiera, pero a la final usted no podrá. Usted no podrá contra el tiempo. Dígale a su hermano: el tiempo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo necesito que usted se rejuvenezca en su espíritu. Usted tenga un espíritu nutrido, usted tenga un espíritu fuerte y usted tenga un espíritu afilado. Diga conmigo: nutrido, fuerte y afilado. Usted se da cuenta de algo: hay gente que pasa por una enfermedad y lo tumba. O sea, lo pone a morirse. Y otro que pasa por la misma enfermedad, usted lo ve trabajando, usted lo ve, no falta a la iglesia, viene a la iglesia o va a su trabajo y va y usted lo toca y tiene un fiebrón, el mismo fiebrón que el otro lo tumbó y lo puso como un pollo remojado. ¿Sabe cuál es la diferencia? La misma enfermedad, pero tienen diferentes espíritus. Uno tiene un espíritu fuerte que dice: yo no me voy a dejar tumbar por esto. Yo no me voy a dejar vencer por esto. Yo voy a luchar contra esto y me voy a levantar de esto. Y yo no recibo esa enfermedad porque por la herida de Jesús yo fui sanado. Es más, yo entendí algo. Yo entendí: Jesús quiere sanarte. Claro que sí. El problema es que tú tendrías que dejarte sanar tu espíritu primero antes de tu cuerpo. Porque con un espíritu enfermo nunca podrás recibir una sanidad en tu cuerpo. Pónganlo en la pantalla otra vez, el verso 14 de Proverbios. Ahora pónganlo en la traducción Reina Valera.
Habla del ánimo. El ánimo del hombre. El ánimo. Ese espíritu dentro de ti, esa cosa que se levanta dentro de ti. El ánimo del hombre soportará la enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Levante su mano y diga: yo voy a vencer toda circunstancia, toda enfermedad, todo problema, toda escasez, toda mentira del diablo, todo oprobio, toda lucha, toda circunstancia. La voy a vencer, porque el Señor no me dio espíritu de cobardía, me dio un espíritu fuerte, activo, poderoso. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces hay personas que pueden enfrentar una enfermedad y otras que no, porque son más débiles en su espíritu. Y algunos, lo que a unos los mató, a unos los hizo más fuertes. A unos los hizo tener un testimonio. Decir: yo pasé por ahí, pero salí victorioso. Por eso es tan importante que la iglesia desarrolle. Que la iglesia conquiste un espíritu fuerte. La gente con espíritus débiles todos los derrumba. Lo miraron mal en la iglesia y ya se sienten mal, se van. No sienten que no son bien tratados porque tienen un espíritu tan débil que el diablo juega con ellos al limón. El diablo hace lo que él quiere hacer porque ellos son débiles y ellos ceden. Para no cederle a pretensiones al diablo, usted tiene que tener un espíritu fuerte. Cuando la Biblia dice resistid al diablo, no habla de una resistencia en la carne. No es que usted se va a poner, porque el diablo puede ser una gandola cargada frente a usted. Y usted no se va a poner con su cuerpo frente a una gandola, porque ya sabe lo que le va a pasar. Pero hay una fuerza sobrenatural, una fuerza del espíritu. Y en esa fuerza Dios te manda a soportar al diablo. Y a la final el diablo entenderá que tu espíritu es más fuerte que tu carne. Y que tal vez tú eres débil en la carne, pero en el espíritu tú lo vas a vencer, lo vas a derrotar en el nombre de Jesús. Donde otros ganaron, otros perdieron. Donde otros cayeron, otros se levantaron. Donde otros no pudieron, otros pudieron. ¿A qué se debe? ¿A que Dios tiene favoritos? No. ¿A que Dios ayuda a unos y a otros no? Tampoco. Se debe a la actitud y al espíritu que tú tengas para enfrentar problema, enfermedad, pecado o lo que sea. Una pregunta: ¿cuántas comidas usted se come diarias? Lo básico 3, pero algunos, yo sé que es mentira, algunos se meten en una caleta adicional. Como alguien me dijo una vez: yo desayunándome bien puedo aguantar hasta las 10, me dijo. Yo le dije: bárbaro. Yo desayunándome unas 3, 4 arepas aguanto hasta las 10. Lo iba a poner a trabajar. Yo dije: Señor, o sea, tengo que darle un desayuno, una antesala al almuerzo a las 10. Y seguro al mediodía va a pedir su almuerzo también. Pero seguramente usted se come 3 o 4 comidas en el día y le tira un bocadillo frío al espíritu de vez en cuando. Dígame si usted lo que viene el domingo solamente a tirarle un bocadillo. Haga una prueba, agarre un maní. Un maní, usted se come el maní en la mañana y se va a trabajar. Y no come más nada en todo el día. No come más nada, solo el maní. Un maní. Y usted va a regresar apaleado, va a regresar virolo, va a regresar mareado, con dolor de cabeza, con náusea. Va a regresar enfermo. ¿Cómo usted va a pretender tener un espíritu fuerte si no lo alimenta? Si no le da palabra de Dios, si no lo conecta con la oración, si no busca las cosas de arriba, ¿cómo usted va a tener un espíritu fuerte? Por eso aquellos que no buscan a Dios, que no oran, que no ni siquiera vienen casi a la iglesia, yo puedo decirle: eres un debilucho espiritual.
Eres un raquítico espiritual. Y mire, ¿qué pasa si usted deja de comer? ¿Qué pasa si usted empieza a aguantar hambre y dura un tiempo, un mes así? Se va a poner flaco. Se va a poner débil. Y cuando alguien le estornude cerca, usted va a agarrar la enfermedad. Un cuerpo que no se alimenta es un cuerpo que está propenso a enfermarse. ¿Cierto, doctora? Bueno, lo mismo pasa con el espíritu. Y óigame, la enfermedad del espíritu se llama el pecado. La única forma que tú puedas vencer el pecado es que alimentes tu espíritu, lo pongas robusto, lo pongas nutrido, lo pongas fuerte y afilado. Y cuando venga el pecado sobre ti, el espíritu le hace ¡ruah! Y lo parte como una rebanada, como una mortadela. Perdóneme mi naturalidad para esto, pero necesito que usted capte la idea de alimentar y alinear su espíritu con la palabra del Señor. Igual sucede, la enfermedad del espíritu se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la enfermedad del espíritu? Pecado. Al espíritu hay que alimentarlo con la palabra de Dios. Y al igual que el cuerpo, usted lo cuida. Ese cuerpo usted lo baña, lo peina, los que tienen para peinar. Pero el espíritu también se alimenta con la palabra de Dios. Y el espíritu se ejercita. Se ejercita por medio de la fe. Usted lo alimenta y lo ejercita. Yo dije, usted tiene que alimentar su espíritu y ejercitarlo. Ejercitarlo es ponerlo en forma. Y en la medida que usted va teniendo fe, usted va sacando músculos espirituales. Entonces, lo que quiero decirles es que hay que aprender a comer espiritualmente. O hay que aprender a comer inteligentemente. Que usted diga, bueno, yo voy a alimentar mi cuerpo, pero no puedo dejar de alimentar mi espíritu con la palabra de Dios y ejercitarlo por la fe. Se lo voy a demostrar por la Biblia. Vaya conmigo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Primero, si estas cosas enseñas a los hermanos, que entre paréntesis, de Maranata, será buen ministro de Jesucristo. Ahora voy a ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos nutre. Le pone vitaminas a tu espíritu. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Y aunque yo alimento mi espíritu con la palabra y ejercito mi espíritu con la fe, yo entiendo la fe entonces tiene que ser una disciplina. La fe es una búsqueda, la fe es una práctica. Yo no puedo quedarme en orar y en leer la Biblia y no ejercitar mi fe. Yo tengo que poner mi fe en obra o en práctica, porque la fe que no tiene obra es muerta en sí misma. Ahora, cuando mi espíritu oye una palabra como la que le estoy predicando hoy, mi espíritu se llena de fe, porque la fe viene por consecuencia de oír la palabra de Dios. Pero cuando usted se llena de fe, usted tiene que tomar la decisión de ejercitar su fe y decir, yo voy a creerle a Dios que Él me va a sanar de este dolor de cabeza. Yo voy a creerle a Dios que Él me va a proveer todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo voy a creerle a Dios que Él me va a ayudar a solventar este problema que tengo. Y voy a orar por eso, pero voy a creer por eso. Y le aseguro algo, la fe suya puesta en práctica lo va a llevar a que usted vea el resultado de lo que es tener fe, de lo que es tener un espíritu nutrido con la palabra de Dios y ejercitado por medio de la fe. Levante su mano y diga, yo voy a ver milagros, yo voy a ver señales, yo voy a ver maravillas. Bien, ahora quiero darle 5 puntitos cortitos, sencillos, de cómo tener un espíritu fuerte y activo.
¿Alguien quiere un espíritu fuerte? Un espíritu fuerte y activo. Número 1. Para tener un espíritu fuerte y activo debo vivir consciente de que soy un espíritu y que estoy unido y conectado con Jesús. Yo no puedo conectarme con Jesús en mis conocimientos. Venir y decir yo creo en Jesús porque yo me aprendí el cuento o la historia de cómo Él vino a la tierra y murió por mí. No es una conexión psíquica o mental. Yo no puedo conectarme con Jesús ni siquiera en mi propia carne, porque yo no lo veo. Yo no lo veo con mis ojos naturales. Pero sí puedo conectarme a Jesús por medio de mi espíritu, porque dice la Biblia en Corintios dice, capítulo 6, verso 17, primera de Corintios, dice: el que se une al Señor o al Espíritu del Señor, un espíritu es con Él. Así que mi conexión con Jesús debe ser espiritual. Espiritual. Pongan en la pantalla primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Unidos al Señor. Yo tengo que estar primero consciente de que soy un espíritu, y tengo que conectar mi espíritu con el Espíritu del Señor. Pero el que se une al Señor, ¿a cuál Señor? A Jesús. El que se une a Jesús, un espíritu es con Él. Con Él. Y yo debo hacerme como meta conectar mi espíritu con Él. Yo no puedo conectarme con la religión, porque nunca la religión puede hacer nada por mí. Es más, cuando alguien llega a una iglesia, se conecta a una doctrina, a una religión, su espíritu quedará raquítico y débil toda la vida. Pero si yo vengo aquí y yo estoy conectado a mi Jesús, yo le canto a Él, yo le adoro a Él, yo honro su nombre, entonces nada de lo que pueda suceder a mi alrededor va a poder dañarme. Entonces conéctate, mezcla tu vida o tu espíritu con Jesús. Que Jesús sea tu razón de vida, que Jesús sea la causa de tu existencia, tu razón de vida, lo más importante para ti. Ni siquiera emocionalmente puedes conectarte con Jesús, porque las emociones vienen del alma. El alma que usted tiene es el centro de las emociones. Y en el alma se mueven sensaciones, se mueven sentimientos, pero el alma no es el espíritu. Por eso mucha gente emocionada llegan a Jesús y usted lo ve apartándose o dándole la espalda a Jesús, porque ellos sencillamente tuvieron una sensación de emoción. Dígale a alguien: Jesús no es emoción. Jesús es espíritu. Dice la Biblia que el Padre anda buscando verdaderos adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted duerme, se acuesta a dormir, su cuerpo reposa, pero su espíritu que está vivo dentro de usted, es el que de alguna manera, por eso es que experiencias que a veces la gente tiene, o con Dios o con el diablo. Esta semana me llamó alguien, me dijo: pastor, tuve una experiencia fea. Sentí que me sacaron de mi cuerpo y me llevaron al infierno. Y vi muchos demonios en el infierno. ¿Qué será eso? Explíqueme. Yo le dije que te arrepientas y que busques a Dios. Yo le dije: ¿no lo entiendes? Que no puedes seguir viviendo de espaldas a Dios, porque hay una realidad espiritual que el hombre no ve con sus ojos naturales, que la carne no puede discernir, pero hay una realidad espiritual. Si tú ignoras la realidad espiritual, vas a llevarte el peor golpe de tu vida. Tú no puedes ignorar que lo espiritual existe y es más real que lo natural. Porque por eso no tenemos lucha.
¿Qué quiere el diablo? Que hagamos, que sigamos o que nos aferremos a pelear diciendo es la política, es la gente, es el hombre que está dañando este país. No, el problema de este país es espiritual. Nuestra madre lo dijo, el problema que tiene este país, la raíz de todo es espiritual. Y si es espiritual, tenemos que levantarnos con una actitud espiritual y pelear con nuestras armas espirituales y ganar, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. En el libro de Job, capítulo 32, verso 8, está Job afirmando, después que tiene también su gran problema, su gran lucha, su gran dificultad, viene Job y dice: ciertamente, es verdad, el hombre tiene un espíritu. Ciertamente espíritu hay en el hombre, ciertamente espíritu hay en el hombre. Nunca se te olvide que tú eres un ser espiritual. Por eso las luchas que tienes a veces, cuando tu cuerpo reposa, tu espíritu no. Y a veces los demonios te atacan en esa forma. Usted siente, ¿no ha sentido a veces que lo han ahorcado, que han llegado y que usted tiene una lucha y no puede ni siquiera despertarse? Y usted, cuando clama a Jesús, siente que hay liberación. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Nótese algo. Ese espíritu que aparece ahí no aparece con una E mayúscula. Siempre que la Biblia describe el espíritu de Dios, lo va a hacer con una E mayúscula. Pero como es el espíritu del hombre, como es la actitud del hombre, como es la fe que tiene el hombre dentro de él, la razón por la cual yo debo alimentar mi espíritu y nutrirlo es porque es lo que tengo de Dios en mí. Porque Dios, cuando sopló en el hombre, sopló en su nariz aliento de vida y sopló de su propio espíritu y te lo dio a ti. Por eso, claro, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero una de las cosas que más caracteriza al hombre, ser semejante a Dios, no lo tienen los animales. Los animales no tienen el soplo de vida, no tienen el espíritu que usted tiene. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Por eso hay que entender las cosas en el espíritu. Usted no puede ir por la vida solamente con las conjeturas naturales, con lo que usted razonó, con lo que usted pensó, con lo que usted estudió, con lo que usted analizó, con lo que usted se supone que piensa. Hay cosas del espíritu que solamente son reveladas cuando alguien tiene un espíritu abierto a recibirlas. Y hoy en día tenemos una iglesia que quiere razonar todo. Lo que no entienden lo llaman falso. Lo que no les cuadra con su cajón doctrinal lo apartan. Yo le hago una pregunta: ¿quién entendió alguna vez a Dios? ¿Quién podrá entonces meterse en la cabeza todo lo que es Dios en su esencia? Nadie. Nadie. La única forma es que tú abras tu espíritu y Él te enseñe, porque con el soplo del Omnipotente que tú tienes es que vas a entender la palabra de Dios, es que vas a entender los misterios de Dios, es que vas a entender o vas a recibir la fe de Dios.